Se hizo, que es lo importante, profe. Ok. Listo, arrancamos. O esperamos un momento. Aún faltan, pero. Listo, muchachos. Estamos listos. Hágale pues, tocó. Ya, profe, empecemos ya. Listo. Ok. Bueno, la clase pasada resolvimos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Siga. ¿Cómo? Hola. ¿Qué fue lo que dijo? No lo entendí. Profe, que alzara la voz. Ok. ¿Ya me escuchan? Yeah. Bien. La clase pasada estuvimos resolviendo un ejercicio de una columna cuadrada, ¿cierto? Sometida a una carga axial, donde definíamos o calculábamos la carga máxima que puede resistir esa columna, ¿sí? Teniendo en cuenta la configuración de acero que teníamos. En el caso de nosotros eran 12 barras de 5 octavos para una dimensión de 30 por 30 con concreto de 21. ¿Listo? Esa carga axial solo aplica para esa columna. Si ya usted cambia la configuración del acero, ya cambia la capacidad, ¿sí? O sea, cualquier cambio que usted le haga a la sección va a modificar la capacidad. Ese es el único
digamos que inconveniente que tienen las columnas, que un cambio le afecta todo. ¿Ya? Tenían como tarea resolver el diseño para una columna circular, ¿cierto? Que es bastante similar, solo cambian los factores en cuanto al factor por excentricidad y en cuanto al phi. ¿Listo? Entonces, ¿tienen preguntas al respecto antes de hacer su tarea? Entonces los escucho. Quiero que alguien de ustedes me diga qué sección escogió, qué cuantía de acero le dio. Profe, yo cogí un diámetro de 30. Diámetro de 30 centímetros. ¿Ok? ¿Qué cuantía obtuvo? ¿O qué cuantía propuso y qué cuantía le dio? Bueno, primero propuse una cuantía de 2.7%, pero el diámetro me dio de 30.3. ¿Ok? Entonces, puse el diámetro de 30 y recalculé la cuantía que me dio de 3.19%. Listo. 3.19%. ¿Ok? Sí, usé barra número 7. ¿Qué área de acero te dio? Área de acero me dio 20.11 centímetros cuadrados. ¿Y cuántas barras te dio con número 7? 6 barras, que es lo mínimo. 6, número 7. Listo. Sí, 6 número 7. Ok. ¿Qué le dio a Edgardo Miguel? Profe, yo también propuse una cuantía de 0.3%, o sea, 0.03, Ajá. por lo cual me dio un diámetro de 30 centímetros. Entonces, con ese nuevo diámetro recalculé la cuantía, me dio 0.032 y utilicé barras número 6, 8 barras número 6. Área de acero. 22.72 centímetros cuadrados. 8, número 6. Ok. Con esas 8 número 6 daba un PU de 1386 kilonewtons. Un PU de 1386 86. kilonewton. Ok. Está bastante cerquita. Profesor, Dígame. con la misma sección que puso Edgardo, el mismo De resultado, para mí el P máximo me dio 1390.41. 1390. Sí, punto 41. Y Con la, utilicé con, la misma. con la misma 8, número 6. Sí, con cuantía de 3%. Interesante. Con cuantía de 3%. A su S de cuánto? El mismo, 22. sí. Y con las 8, número 6. Un PO de 1392. Y redondeando. Ok. Ok, ok. ¿Qué otro hizo otra cosa diferente? Profe, Todos yo, escogieron 30 por 30. No, profe, yo cogí una cuantía de 2.3 y el diámetro de 32. Diámetro de, 32, no de 30, medio de 30. De 32. bueno, con respecto al diámetro, hay que hacer una aclaración. Recuerden que siempre hemos hablado de que se manejan múltiplos de 5. Si te dio 32, debiste pasarlo a 35 centímetros. ¿Mm? Siempre vamos a manejar múltiplos de 5. 25, 30, 35. ¿Sí? Porque constructivamente es más fácil y se puede replicar mucho más en otras cosas. ¿Sí?
Pero igual, o sea, el Ok, cálculo está profe, bien. yo lo corrijo entonces. Hágame el favorcito y lo corrige y me dice nuevamente cuánto le da. Listo, listo. Ok, Profe, yo hola. también a mí me dio 31 punto y algo el diámetro Ajá, y lo aproximé a 32 ok. con una cuantía de 2.5%. 2.5. Sí, Bueno, ok. Entonces, hagamos la corrección, ¿oíste? Por lo que no se puede manejar 32 sino 35. Ya por cuestiones constructivas es mucho más fácil. Yo le quería hacer una pregunta sobre la separación, ¿cómo se verificaría en este caso que es circular? Ah, fácil. Usted tiene la cantidad, ¿cierto? Usted conoce el perímetro del estribo. Ujú. Bueno, póngalo recto. Convierta eso circular en una línea recta. Víctor, es que yo había hecho una fórmula acá, pero no sabía si estaba del todo buena, pero sí, básicamente lo que hicimos fue eso, ponerlo como si fuera recto. Y ahí le colocas la cantidad y te va a decir cada cuánto están separados. Profesor, pero en cuanto a la longitud del perímetro esa, sería, sería el diámetro completo menos las 2 veces el recubrimiento, que sería 8 centímetros. Exacto. Y no sería también menos un medio diámetro de barra, para que quede justamente en el eje del... Sí, así lo había hecho yo, restándole ese medio diámetro. Exacto. Exacto. Para ser más preciso, sí. Pero igual no hay que ser tan preciso. Porque con solamente restarle recubrimiento ya más o menos tú sabes si te cumple o no te cumple. Porque el espacio que te va a dar, los 0.4 milímetros, no es la diferencia. Ok, ok. No te va a dar un cambio tan drástico de que cumpla o no. Pero si ya lo hicieron así, es válido. ¿Eh? Solo que a veces como por rapidez no va uno a ponerse, bueno, diámetro de tanto menos tantos milímetros. Te resta el recubrimiento y lo saca. De una manera más o menos aproximada. Igual para esas dimensiones, si estás colocando 6, les dio una separación bastante considerable, creo. ¿Cuánto les dio? Yo la había hecho yo había cogido 10 número 5, profe, yo había dado aproximadamente como 4 algo, con Ah, 10 ok. número 5. Con 10 número 5 la misma sección. Sí, 30. También estaba la opción, la misma de los compañeros, de 6 número 7, pero yo me decanté por la otra, pero también la tenía ahí presente. Era una de las opciones. 10 número 5 eso te está dando aproximadamente 20 Sí, centímetros. da muy justo. Esa era una otra pregunta que le iba a hacer yo. Cuando da muy justo no hay ningún problema. Teóricamente no. No, no. Ah, bueno, listo. No hay ningún Profe, problema. Solo que recuerden que, bueno, no sé si aquí lo he dicho, pero lo ideal no es siempre no es llevar que mi elemento esté trabajando al 100%. Siempre dejarlo un poco más bajo. Creo que en metálica lo decía, pero eso se aplica para metálica. Bueno, no, acá no tanto. Un docente, un ingeniero ya reconocido, decía que lo ideal es que las estructuras trabajaran en un 85% de su capacidad. ¿Sí? Entonces, pero eso es una recomendación profesional, no es que sea una regla, sino que él lo sacó dependiendo de su experiencia y las cosas que ha hecho. ¿Ya? Entonces, la idea no es siempre que yo tenga, no, que si la columna me dio 1320, ella está bien. No, sí, está bien, ella aguanta. Pero nosotros no estamos dejando nada ante una consideración que no estemos viendo. ¿Sí? No hay ningún margen. Se podría decir que llegaría muy rápido. ¿Sí? Entonces, lo ideal es siempre manejar un rango un poco menor al 100%, 90, un 80%. Es ya cuestiones de diseño como tal, pero en la norma no hay ninguna registrada respecto de eso. Dice que lo máximo tiene que ser 1. Listo, o sea, el 100% hasta ahí. Listo. Es Listo, ya una profe. recomendación profesional. Ok. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Creo que era Mafe, ¿no? María Fernanda. no, profe, yo no, yo estoy haciendo mi ejercicio. Ok. Claro, hasta ahí. O sea, sí estuvo
Básicamente el mismo procedimiento anterior, solo que estamos cambiando ahora el área, que ya no es cuadrada, sino circular. Cambia un poco las cosas. La ecuación es la misma. Es igualito. ¿Se les hizo difícil? No, profe, básicamente es lo mismo, solo que diferente fórmula. Y eso, un dato, dos datos. Ok. Profe, con 35 centímetros de diámetro da un área de acero de 8.78 centímetros cuadrados. Con la barra número 4 da 7 barras, con la número 5 da 5, con la número 6, 4 y con la número 7, 2. Pero como escogí la Darnelli, número 4, pero ten en cuenta que estás combinando metros con centímetros si lo haces así. ¿cómo? O sea, porque si estás poniendo 7.78, que es lo que te da, a mí también me da lo mismo, por cierto, y lo bajas, Me da eso te da en metros, 8.78. metros No, cuadrados, porque es que los y si resultados míos divides, los tengo en centímetros. por Yo eso, estoy pero trabajando entonces, en centímetros. pero 8.78 te das en metros, no en centímetros. Mira para que veas que te das en metros, no en centímetros. Espérate un momento. Ok. ¿Qué le pasó, profe? ¿Ah? Bueno, ya corrigiendo lo que estaban con 35 Ajá. de diámetro, me dio un AST final de 8.87 centímetros cuadrados, lo cual quedaría 8.87 87 centímetros cuadrados. centímetros cuadrados. ¿Qué cuantía es esa? 1%. 1%. O sea, da un poquito menos, pero ajá, lo pongo el 1% entonces. Ok. Da 0.00921. Ok. Entonces quedarían siendo 7 varillas número 4. 7 número Porque con 4. número 5 saldrían nada más 5. Exactamente. A mí también me da 7 barras número 4. Con número 5 daría cuánta? Darían 5. Da 5. 5. Entonces no sirve. Ya sabemos que no podemos colocar 5 sino 6. Exactamente. Entonces toca Exacto. poner 7. Ok. Si ven que aquí vemos que Einer, una pregunta. El de acero con las barras número 7 te da cuánto? Perdón, con las 7 barras número 4. 8.87. Ok. Exacto. Centímetros. Claro. Cuadrado. Bueno, sí, eso también me da 8.89 centímetros cuadrados. Ok. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Todo está claro? Profesor, Dígame. aquí entonces en la circular, ¿cuál sería la sección mínima? Bueno, esa pregunta es interesante porque la norma no habla de columna circular. No tiene que ser un radio que cumpla para 625 centímetros cuadrados. Exacto. Teóricamente debería Exactamente. ser un radio o un diámetro ¿Cómo, que te profe? dé Repita para eso que dijo Heiner, que no 625. entendí. Que la pregunta dice es, ¿cuál sería la dimensión mínima para una columna circular? ¿Cierto? Teniendo en cuenta, si nos vamos a la norma nos dice, bueno, usted debe tener mínimo un lado de 25, ¿cierto? Y que el área, bueno, dependiendo de donde esté la zona, 25 por 25 o 30 por 30, si es en DES o en DMO, ¿cierto? También dice, si usted tiene una columna diferente, pero él habla de columnas diferentes, columnas tipo C, tipo L o tipo T, ¿cierto? Dice que puedo tener un lado de 20 centímetros, pero el área total de esa columna mínimo debe ser 625.
Sí, pero en ninguna parte dice que la columna circular debe tener mínimo un D de tanto, un diámetro de tanto o algo de tanto. Uno se guía por el área. Debe cumplir mínimo con 625, nada más. En el caso de DMO, ¿cierto? Entonces yo tendría que buscar un diámetro, que ese diámetro sería de cuánto más o menos. ¿Quién hizo el Como de cálculo? 13, creo. 14 De 29. 14.1. ¿Yo? De 14.1 centímetros. O sea, yo usaría un D. Teóricamente yo estoy diciendo que una columna de 15 centímetros de diámetro funciona. De radio. 15 centímetros de radio. De ¿Es el radio. radio o es diámetro? Ah, bueno, Profe, de diámetro el mínimo cumpliría 29 centímetros. 29 centímetros. Exacto. Teóricamente sería eso. O sea, teóricamente yo estaría usando una columna de mínimo, tenía que ser de 30 centímetros de diámetro. ¿Listo? Pero en la norma no me especifica que eso se aplique para las columnas circulares. Solamente habla más que todo de columnas cuadradas o de secciones L o T. ¿Ya? Sin embargo, sabemos que el uso de las columnas circulares no es muy común, ¿sí? Solo en casos especiales y por lo general, donde se usan, tienen diámetros bastante grandes. Porque lo bonito de una columna circular es que se vea como poderosa, que se vea robusta, ¿cierto? Por lo general son usadas en dobles alturas, porque ya sabemos que tienen un mejor comportamiento que las cuadradas, ¿cierto? Tienen mejor capacidad que una columna cuadrada o rectangular cuando estoy manejando doble altura. Su rigidez es igual en ambos lados, en ambos sentidos. ¿Listo? Pero podríamos partir del área solamente. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Ok, ok. Entonces, le hicimos esto. Ya ustedes lo hicieron. Vamos a escoger una. ¿Con cuál nos quedamos? Para colocarnos aquí para colocar los datos. 30 por 30. Profe, pero ahí dice columna cuadrada. Ah, sí, me olvidó colocarla. Pero aquí está el dibujo, no se preocupe. Nos quedamos con ¿cuál? Con la del 2.7%. Sí. 2.8. 2.8. Bueno, aunque al final le dio. Al final. Vamos a dejarlo aquí. No, proponga la sesión de 30. Por eso vamos a coger la de 30, la que tú tenías. La suya. Listo. Entonces, área geométrica para la columna de 30. Ya eso ya ustedes los cálculos hicieron, no lo voy a colocar porque me interesa el otro. ¿Área de qué, profe? No lo escuché. Diámetro 30 centímetros. El área definitiva de acero de tu columna. 20.11. Profe, pero la definitiva, eso depende de las barras, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces yo como usé 6 barras número 7, el área definitiva es de 23.04 23.04 centímetros cuadrados. centímetros cuadrados. El A sub G definitivo de la columna de 30 centímetros. A sub G, ¿Cuánto te dio? 706.86 6.86 centímetros cuadrados. centímetros. Sí. Centímetros Señor. cuadrados. Ok. Y eso me dio una cuantía de Cuantía de 3.19%. 3.19%. ¿Listo? Vamos a dejarla hasta ahí. Todos estamos de acuerdo. Es la columna circular. Tiene esas características. Eso es lo que vamos a usar ahorita. Profe, dígame. así que el área mínima debe ser de 625 y el diámetro se debe redondear cada 5. Ese sería el diámetro mínimo. ¿Cómo?
Ah, sí, claro, eso es lo que... O sea, teniendo en cuenta que el área mínima que dice la norma de una columna, pero claro, eso lo especifica cuando son cuadrados. No habla de que sea circular también, pero uno parte de ese principio. ¿Listo? 625, el área mínima o el diámetro mínimo son 30 centímetros. No puedo colocarle menos. O sea, podría colocar 22 algo, 27 por allá, pero ajá, no podemos trabajar con 27 sino con números cerrados. 30 centímetros, 35, 40. Entonces, podríamos decir aquí que el diámetro mínimo de una columna tiene que ser 30 centímetros siempre y cuando estoy trabajando en DMO, ¿cierto? Disipación intermedia. Si estoy trabajando en zona especial y allá son 900 centímetros cuadrados, ¿cierto? El diámetro debería ser mayor. ¿Listo? Partiendo de ese principio. Ok. Entonces, como habíamos dicho, que íbamos a diseñar una columna circular, ¿cierto? Con espiral, con estribos en espirales, vamos a calcular esa parte. Vamos a calcular la separación que existe entre espirales. Esta separación que existe entre cada espiral. ¿Sí? Aquí no se tiene en cuenta tanto, nuevamente les repito, las recomendaciones sísmicas de más pegado y más, no. Esta separación es continua desde abajo hacia arriba. ¿Listo? Esta configuración de estribos en espiral es mucho más eficiente que los estribos normales. ¿Eh? Porque no está dejando zona de falla tan libre. Profesor, haciendo ese estribo continuo, ¿cómo se hace para que se pegue una varilla con otra? Ah, bueno, ahí se le hace un traslapo, en ese caso. Pero, ¿estamos hablando del estribo o del longitudinal? No, el estribo, el estribo. Ah, bueno, sí, cuando ya te termine, lógicamente tienes que hacerle un traslapo. Y se amarra y otra vez se sigue. ¿Ok? ¿Y esa varilla se dobla en obra o no se manda a casi? Pues teóricamente te tocaría doblarla en obra. También las mandan a hacer, solo que es como complicadito. O sea, el problema de esto es armarlo. Pero se puede. Claro que se puede. Ok, entonces para eso tenemos definido el recubrimiento, ¿cierto? Que la columna que nosotros tenemos es de 30 centímetros. Por lo tanto, vamos a manejar un recubrimiento de 4 centímetros. D sub C lo conocemos como el diámetro. Vamos a copiar un momentito para que me entiendan un poquito esta imagen y vamos a pegarla aquí. D sub S, phi sub S, el diámetro de la columna. D sub C es el diámetro que existe, ¿cierto? Del estribo, por decirlo así, diámetro del estribo o diámetro del núcleo de concreto. ¿Estamos claros? D sub C es esta distancia que existe de aquí, y es verde también, de aquí hasta aquí. D sub C, diámetro del núcleo confinado. ¿Listo? Que para nuestro caso sería de ¿cuánto? No vamos a tener como tanta en cuenta de que hay que descontarle, si quieren hacerlo, se puede, descontarle el recubrimiento, el medio diámetro, o en este caso sería, para ser más preciso, habría que descontarle un estribo de aquí, diámetro de este estribo y el diámetro de acá. ¿Sí? Como quien dice, 2 veces el diámetro del estribo. ¿Estamos claros? Pero para no complicarnos tanto, vamos a manejar solamente 30 menos el recubrimiento. ¿Listo?
si quieren hacerlo, también se puede. Entonces, ¿cuánto me daría de sub C? 22. 22. Entonces, D sub C, 22 centímetros. Por lo tanto, si yo quiero calcular el área, ¿cierto? El área interna del bloque de el área interna o el área del núcleo, ¿sería de cuánto? El J al cuadrado, profesor. Ujú. Sí, señor. 380.13. 380.13 centímetros cuadrados. ¿Listo? Vamos a dejarlo por ahí. ¿Estamos claros hasta aquí? Solamente estoy calculando los valores que necesito. Necesito conocer el área de la zona interna, o sea, o el área que está comprimida. ¿Listo? Recuerden que yo les había dicho que lo primero que se pierde en una columna cuando está sometida a una carga es el recubrimiento. Por eso me interesa el núcleo de lo que queda dentro del estribo, que eso es lo que va a soportarme a mí que la columna falle de manera adecuada. Dice aquí, omitió el diámetro de la espiral. Así, claro. Para la pregunta, estamos omitiendo el diámetro del estribo, en este caso, o de la espiral. No estamos considerándolo. Pero, si queremos ser más exactos, lo debemos adicionar. ¿Listo? Igual no va a cambiar mucho, a menos que usted esté manejando... bueno, todo depende, porque si estoy manejando un estribo muy grande, de pronto una varilla de 1 pulgada, no, de 1 pulgada no, 5 octavos, ya en una columna que sea bastante grande, ya eso es otra cosa. ¿Estamos claros? Pero aquí vamos a manejar estribos, porque es una columna pequeña, ¿sí? 30 centímetros es una columna normal, y vamos a manejar estribos de 3 octavos. ¿Ya? Es lo ideal. Profe, pero yo leí por ahí en las diapositivas de usted que el estribo mínimo era de 4. El estribo. Número 4. No, ahí dice que el estribo mínimo es 3 y que el diámetro para la columna mínimo es 4. O sea, el estribo Dice aquí. longitudinal, exactamente. Ah, usted tiene razón, pero es que está mal escrito. Aquí tiene toda la razón, pero me corrijo. El acero longitudinal mínimo ¿qué? Número 4. Diámetro del estribo mínimo 3 octavos. ¿Listo? Igual ya se lo habíamos establecido en las otras diapositivas. Pero el estribo siempre va a ser mínimo 3 octavos. El único donde puedo usar número 2 es en DMI, ¿sí se acuerdan? Pero de DMO en adelante mínimo 3 octavos. Y acero longitudinal mínimo número 4. No puedo usar un diámetro diferente teniendo en cuenta esas especificaciones. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Ya tengo el área interna del núcleo de concreto. Después de eso, voy a calcular la cuantía. ¿Sí? Esta sería la cuantía que yo necesito o la cuantía requerida. ¿Listo? O cuantía calculada. ¿Estamos claros hasta ahí? La cuantía calculada, como ya usted tiene en la ecuación, corresponde a una relación. Recuerden que la norma dice el valor es 0.425, pero la norma dice debe usar mínimo 0.45. Entonces vamos a usar este valor enseguida para no complicarnos tanto la existencia, por decirlo de esa manera. Bien. A sub G ya sabemos que es el área de la sección que yo escogí. A sub C, el área del núcleo, que ya lo acabo de calcular. ¿Cuánto tenemos de A sub G?
706.86. Y de A sub C, que lo acabamos de hacer ahorita. Tomen nota. 380.13. 380.13. Y eso me da una cuantía de 0.66. 0.66. Eso no es mucho. ¿Todos están de acuerdo con eso? No, profe, se No, pasa. yo puse mal, sí, sí, no va eso. ¿Cuánto da? Eso da 0.019. Que confirme otro también. 0.019. Sí, da así, profe. Sí, da así. Así da, 0.019. profe. Listo. Así. Ok. Entonces, esa es la cuantía volumétrica que yo debo suministrarle a esa columna, ¿cierto? Debo convertir a esa cuantía en estribos. Debo convertir eso en espiral, ¿sí? En el área de la espiral como tal. Y después convertir eso, como quien dice, en separación. O en otras palabras, para hacerlo más costeñol. Esa cuantía con esa cuantía, ojo, esa cuantía no se compara con la del 1 ni 4%, ¿oyeron? Esa no. Ajá, eso no lo sabía. Esa no se va a comparar con 1% ni con el 4%. Ese de 1 y 4% es para el acero longitudinal. No, porque aquí lo que voy a calcular es, como quien dice, la cuantía, esa cuantía es para la cantidad de estribos que yo voy a colocar en cierta distancia. ¿Listo? En otras palabras, recuerden que cuando diseñamos por lo menos una villa, yo voy a calcular cuántas barras. Acá no voy a calcular cuántas barras, aquí voy a calcular es a qué separación debo colocar la espiral. ¿Listo? Ojo, esa cuantía no se compara con ningún valor. Pues, Profe, o sea que esa cuantía puede darme lo que sea. bueno, ojo. Aquí hay otra cosita. Teórica, bueno, sí, vamos a las diapositivas para que me entiendan algo. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Yo debería usar esta, ¿cierto? 0.425, pero ven que es la misma relación de aquí en adelante. Lo único diferente, o sea, todo es igual. Lo único diferente entre las dos es el factor. ¿Cierto? Esta, la última, la segunda, es la que me da la norma, pero el factor es diferente, 0.45, y la calculada que yo debería usar allá es 0.425. ¿Sí? Tengo una diferencia de 0.025 entre una y otra. ¿Ya? Entonces, yo debería usar la calculada, ¿cierto? Y si ese valor me da menor a esta, a la de 0.45, debo usar la de 0.45. Sí, da menor, profe. Sí, da menor, ¿verdad? Porque lo que estoy cambiando Sí, señor. Entonces, por eso nos fuimos de una con esta, con la de 0.45. ¿Estamos claros? Ese sería el único requisito, pero no lo voy a comparar con una máxima, porque no tengo ninguna máxima. ¿Ya? Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿por dónde vamos? Por aquí. Por aquí. Ya tengo mi cuantía volumétrica, ¿cierto? Necesito ahora determinar la separación, ¿cierto? Pero la separación está en función de esta ecuación. 4 veces A sub S, pero A sub S corresponde a el área del estribo que yo voy a usar. ¿Listo? Si usted va a usar estribo número 4, esto es A sub S. D sub C, ya lo conozco, ¿cierto? Que nos dio ¿cuánto?
22. Sí, profe, 22. Y D sub B corresponde al diámetro del estribo, en este caso, o de la espiral que yo esté usando. ¿Listo? Y este valor es el que acabo de calcular, la cuantía. ¿Sí ven? O sea, no tiene tanta ciencia calcular la cuantía, la separación. Entonces, teniendo en cuenta esto, y reemplazando esos valores, D sub C, estamos hablando de 22, ¿cierto? 22 centímetros. 22, la cuantía como no tiene valor, nos dio, ¿cuánto fue? La embarré. 0.019, bro. Y eso Profesor, me ahí daría, falta un pi. lo borré. ¿Falta un qué? Un pi del área del acero. Lo borré. Mira, va, de pronto fue cuando copié la ecuación, no la copié bien. Vamos a ver. Ah, sí, señor. Sí, señor. Tiene toda la razón. Aquí viene pi. Ajá. ¿Cómo se coloca el pi? Sí, la borré. Ok. Listo. ¿Listo? Ahora sí. ¿Cuánto me da eso? 6.4. ¿Cuánto le da? 6.4 me da bien. Esto sería igual a 6.4 centímetros. Eso quiere decir que usted debe colocar una espiral cada 6 centímetros, porque igual no podemos colocarla 6.4, ¿cierto? Debemos colocarla siempre por un número cerrado, en este caso, cada 6 centímetros. Profe, Dígame. yo creo que ese pi no va porque ese pi ya se había cancelado. ¿Con qué? Porque según los apuntes que tenía la clase pasada, para llegar a esa fórmula se tenía que la cuantía. Era el volumen de la espiral entre el volumen del núcleo. Y ahí se cancelaban unos pi. Ah. Bien, Pero igual yo estoy metiendo, ambos pi los estoy metiendo igual. ¿no lo colocaste? No, los pi los estoy poniendo completos. 6.5. Ah, estás metiendo la ecuación completa. Sí. Ok. Igual si nos pide, tiene que darle igual. 6.5. 6.5. Cerradito. Prácticamente cerrado. Ok. Listo, muchachos. Quiere decir que yo debo colocar una configuración que de aquí hasta aquí deben haber 6.5 centímetros. Lo mismo entre las del fondo, 6.5 centímetros. En toda la columna. Si la columna tiene 3 metros, 3 metros debe llevar esa distribución. ¿Sí ven? Es mucho más estricto que... Se puede decir que es más estricto que los parámetros sísmicos. Porque recuerden que la norma me dice, o sea, si tienes una columna y estás usando estribo en la zona central, puedes separarlos un poco mayor. Acá no, acá es todo completo. Así se calcula la separación que debe llevar una espiral. Sencillito, ¿no? Profe, y esa separación tiene algunos criterios. ¿Cómo así? Criterios. Por ejemplo, yo puedo colocar de separación el valor que me dé. Si me da 10, 10. Sí, señor. Efectivamente, usted puede usar, ahí tiene que colocar la separación que te dé. No, que yo pensaba que era como las demás separaciones, cuando nosotros las hallábamos, que estaban entre unos rangos. No, acá no. Porque acá lo que estoy es garantizando el confinamiento del núcleo
teniendo en cuenta esa configuración del estribo. ¿Ya? La norma en las otras configuraciones lo que hace es asegurar la parte del nudo. ¿Sí ves? Sí ves que ella me garantiza a mí que las zonas del nudo donde se llega la columna con la viga están más confinadas, tienen estribos más pegaditos. Estas columnas circulares por eso son mucho más eficientes que las otras. Lógicamente, si tenemos estribos más eficiente. Catarina dice, esa separación libre, esa separación es centro a centro. La separación que acabamos de calcular es centro a centro. Profesor, pero igual yo supongo que esa separación de espiral debe tener como mínimo la misma que tenemos para la separación normal entre varillas principales, porque por ejemplo tiene que garantizar que el concreto pase por ahí sin Bueno, problema. sí, claro. En cuanto al estribo, sí hay que tener en cuenta también los requerimientos ¿cómo es? Del agregado. Separación mínima de 3.73 centímetros y eso. Exacto. De 1 pulgada. Aquí listo. Preguntas aquí. Dudas, inquietudes. Sencillito, ¿no? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Por lo general, los pilotes, bueno, cuando son bastante, algunos diseñadores colocan los estribos o usan espiral para los pilotes. Listo, muchachos. Pues una pregunta, yo supondría que en un caso dado específico en el que usando el estribo número 3 me dé la separación más pequeña que la que tuvimos ya, que era la mínima de 3.23, supongo que aumentando el diámetro me debería dar una separación más grande, ¿no? Ujú. Sí, señor. Bien. Sí, profe, sigamos. Ok. Entonces, hasta ahí cerramos el tema de columnas con carga axial solamente. Recuerden que lo que acabamos de hacer, lo que hicieron ustedes en su casa y lo que hicimos en la clase pasada, corresponde a la carga máxima que soporta esa columna o esa sección con ese área de acero. Ahorita usaremos ese valor, ¿sí?
Por lo tanto, ya no nos vamos a enfocar tanto en él porque ya saben cómo hacerlo y no en las otras cosas. ¿Listo? Ok. Vamos a cerrar esto por aquí. Entonces, segundo caso. Diseño de columnas cortas sometidas a una carga, sometidas a cargas, ¿cierto? En este caso sería una carga axial y una flexión uniaxial. ¿Listo? Cuando hablamos de uniaxial, corresponde a un momento. Corresponde a un momento, en este caso, en un solo sentido. O sea, nosotros estábamos aquí, caso que vimos hoy, que hemos visto en la clase anterior, carga axial, y pasamos a esta condición, una carga axial más un momento. Un momento en un solo sentido. La presencia de este momento me va a generar a mí compresión y tensión. Ojo, pero esta compresión y esta tensión es en la sección transversal de la columna, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo ahorita. Que es lo que vamos a analizar, la sección transversal de la columna. Más o menos para que tengan idea, es como si yo estuviera diciendo, bien, esta columna va a tener, por efecto de este momento, en este sentido, va a tener un diagrama de deformaciones de esta manera, donde en esta zona voy a tener tensión y en esta zona voy a tener compresión, ¿cierto? Además de eso voy a tener una carga axial. Es como si yo estuviera diciendo, este momento que tengo aquí lo voy a convertir en dos cargas, lo que siempre hemos visto en metálica. ¿Sí? Una carga que genera tensión, un par, y una carga que genera compresión. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí ven? Ya un poco más complejo porque ya aparecen otras condiciones. Ya aparece compresión en una zona y aparece tensión en otra zona. Ya no puedo trabajar básicamente con la misma condición, ¿cierto? Sino que ya voy a tener aquí que trabajar con este señor o con este diagrama de deformaciones. ¿Eh? Esto es bastante sencillito. Por eso vamos a partimos de lo más sencillo, que es solamente carga axial, con la cual obtuvimos o hemos aprendido a calcular mi carga máxima, ¿cierto? Mi carga máxima en una columna. De aquí. De acá voy a tener una carga máxima, ¿cierto? Además de eso voy a obtener un diagrama que lo vamos a conocer como diagrama de iteraciones, que básicamente me va a servir a mí para identificar o saber si esa columna sirve o no. ¿Listo? Vamos a tener acá otras cargas como son las cargas balanceadas, una carga balanceada y un momento balanceado, que es una condición que ahorita les explico. Y además de eso vamos a tener un momento por tensión, es decir, solamente existe tensión pura, no hay carga axial. En las columnas, como lo vamos a ver ahorita, hay unos pequeños procesos que ella sufre a medida que se va aumentando la carga y a medida que va apareciendo el momento. Entonces, la primera condición, ¿cierto? Cuando yo tengo esta condición, tengo una carga axial y un momento, lo primero que vimos, ¿cierto? Fue una columna sometida a una carga axial. No tiene momento, o el momento es despreciable, o para este caso, como hablamos la vez pasada, decimos que se maneja momentos pequeños.
dicho momento se consideró con base en una excentricidad que afectó la carga máxima de la columna, ¿cierto? ¿Se acuerdan que si es con estribos, si es circular, se usa un valor, si es cuadrado rectangular, se usa otro valor, ¿cierto? Cuando tengo una columna sometida a esta condición de carga, solamente a PU, solamente carga axial, que la carga axial es mucho más grande que un momento o una flexión, sus dos condiciones de falla son básicamente el aplastamiento. ¿Listo? El concreto se va a aplastar y por lo tanto el acero puede empezar a fluir. Es posible, pero fundamentalmente el aplastamiento. ¿Listo? Es lo más común. ¿Listo? Principalmente el aplastamiento. La segunda condición dice, bueno, listo. Ya existe una pequeña excentricidad. Cuando tenemos una relación de B menor B sobre 6, no sé si, ya creo que todos aquí han visto geotecnia 3. No, profe, todos no. Algunos Todos no. estamos en Estamos ella. en ella. Algunos Estamos en la 2. Estamos en la 2. Pentagrama de la Uno, cosa. son unos niños. Bueno, los que ya vieron geotecnia 3, ¿cierto? Creo que deben estar identificados con ese valor, con esa relación de B sexto, ¿cierto? Claro. ¿O no? Que tiene que ver con la distribución de los esfuerzos. Si yo tengo una relación de B sobre 6, llamamos B la sección de análisis que estoy usando, en este caso de la sección geométrica, ya sea la altura o la base, esto es B, quiere decir que las excentricidades son muy pequeñas, por lo tanto la carga axial o los esfuerzos que se están dando son bastante uniformes, ¿sí o no? Todo trabaja en la zona de compresión, no hay tensión. Eso quiere decir eso. Cuando tengo una relación de P sobre 6 menor a la excentricidad, quiere decir que mi sección transversal está sometida a compresión, no hay tensión en el elemento. ¿Sí? Quiere decir que las cargas axiales son mucho mayor que los momentos que se está generando por la excentricidad. En ese caso, la columna sigue fallando por aplastamiento. ¿Ya? Sigue fallando por aplastamiento. La sección transversal va a estar toda sometida a compresión. Eso se los aclarará un poquito más Rodrigo, pero más o menos esa es la idea. ¿Listo? En las columnas se presenta ese fenómeno. Bien, vamos claro, ¿está ahí? Pues más o menos vean. Entonces, si yo sigo aumentando la excentricidad, vamos a limpiar esto. Sigo aumentando la excentricidad. Y ya la relación de B sobre 6 es mayor que la excentricidad. Ya aquí la carga axial, digamos que es un poquito, puede ser la misma, pero el momento aumentó. En este caso, ya la sección transversal está presentando tensión. ¿Sí? Quiere decir que ya mis esfuerzos ya no están todos en la zona de compresión, sino que ya tengo uno en la zona de tensión. ¿Listo? Ya aparece tensión. ¿Sí? Por lo tanto, como ya aparece tensión, el acero que se encuentra en esa zona ya empieza a fluir. ¿Listo? Como quien dice, ya se empezó a estirar. ¿Recuerdan del diagrama de esfuerzo de formaciones que todos conocen, cierto? El acero está haciendo esto. Ya empezó a formar la curva. Aún no ha llegado a FY, no ha llegado a su fluencia. Él está apenas fluyendo. Está en la pendiente. ¿Listo? ¿Está en el rango qué? Elástico. Elástico, ¿sí o no? Hasta ahí no hay problema. Entonces ya empieza a fluir. Por lo tanto, no es 0.21, que es el fluidal, sino más o menos 0.20, no sabemos. ¿Listo? Y el concreto, sí, lógicamente ya
tiene su respectiva deformación de 0.0033. Sin embargo, a pesar de que ya tenemos tensión, él todavía sigue fallando por aplastamiento. ¿Listo? A medida que ese proceso va avanzando, llega una condición bastante interesante, que es la que nos interesa a nosotros. Que se llama falla balanceada. ¿Sí? Falla balanceada o carga balanceada. En esta carga balanceada o en este momento, cuando ya la excentricidad es bastante grandecita y tanto la tensión, o sea, la tensión que se genera, nuevamente los esfuerzos siguen, el diagrama de formaciones sigue igual, ¿cierto? Pero ya el acero a tensión llega a la fluencia, ¿sí? Ya empieza, ya está en la fluencia, por lo tanto ya trabajamos con FY y el concreto lógicamente llega a la compresión. El efecto aquí es instantáneo. Quiere decir que la zona que está a compresión, tanto la zona que está a compresión y la zona que está a tensión fallan al mismo tiempo o alcanzan su límite en el mismo instante. ¿Listo? ¿Sí me entendieron hasta aquí? Digamos que es un punto bastante crítico, porque es que es un punto donde me definen a mí, bueno, de ahí en ese punto, o si estás hacia un lado, por decirlo así, hacia la izquierda, trabajas más a compresión, si estás a la derecha, trabajas más por flexión. Más o menos es como, ahorita que lo veamos en el diagrama me entenderán un poco mejor. Entonces, esta carga es bastante crítica y es una carga que vamos a usar nosotros para formar lo que llamaremos más adelante el diagrama de iteraciones. ¿Listo? Entonces, son cargas que debemos calcular nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí o voy muy rápido? No sé. ¿Sí me han entendido? ¿Se perdieron? No, yo creo que estoy bien. Los demás no sé. ¿El resto qué Más o dice? menos. Más o menos. ¿Dónde Sí, se señor. quedó? Con el gráfico nos ubica, ¿verdad? Ok, y ahorita les digo. Más o menos para que tengan en cuenta. Entonces, en este caso, ¿sí? Es una condición bastante interesante porque es donde se presentan los dos efectos al tiempo, que es lo que a mí me interesa, conocer ese valor para llegar a las condiciones que yo necesito. Si se sigue aumentando el momento, si yo sigo aumentando esta excentricidad que aparece aquí, ¿ya? Lógicamente, a mayor excentricidad quiere decir que la carga axial es menor, ¿cierto? Y el momento va a ser mayor, ¿o no? Si yo tengo una excentricidad bastante grande, quiere decir que la carga axial es grande y el momento es pequeño. O eso que estoy diciendo está mal. Evita, profesor, ¿cómo así? Si yo tengo una excentricidad bastante grande, ¿cierto? Si mi E me dio un ejemplo, vamos a colocarle 1 metro, ¿cierto? Porque igual eso se mide en distancia, ¿cierto? La excentricidad es una distancia. Si la excentricidad mía es 1 metro, quiere decir que yo tengo una carga axial grande y un momento pequeño. No, al revés. Pues no, profe. Ah, ok. Entonces, Okay. ¿qué iba a decir? Entonces, después que paso de la condición balanceada y sigo aumentando la excentricidad, ¿sí? Sigo aumentando esa excentricidad, quiere decir que ya la carga axial va desapareciendo. Uno a veces diría, pero es que eso es algo ilógico. La carga axial en un edificio siempre va a ser mayor. No siempre. Por lo menos si usted está trabajando en un último piso, ¿cierto? Y su placa es de azotea, su cubierta es de azotea, ¿cierto? La carga que se genera por el momento en una columna X va a ser
mayor, o sea, el momento va a ser mucho mayor que la carga axial. ¿Listo? Esos casos se presentan y a veces es curioso que en esa última columna o en el último tramo de columna a veces tiene mucho más acero que abajo, que en el primer piso. Un ejemplo, es posible que en el piso anterior o 2 pisos abajo usted tenga 8 varillas de 5 octavos, pero en el último piso, el tramo de la columna le tiene 12. Y entonces a veces uno diría, bueno, pero no tiene lógica, si es que abajo resiste más que arriba, eso es lo que diría uno. Pero el problema ahí no es tanto la carga axial, sino el momento que va a ser el mismo. Y la carga axial es menor, por lo tanto genera más excentricidad. Y a mayor excentricidad la cuestión es más crítica. ¿Listo? Por eso, en las columnas, tanto en concreto como en metálico, para los que están en metálica, se presenta un efecto donde se puede comparar como una viga. Es decir, que el momento es tan grande que supera a la carga axial, por lo tanto, la carga axial teóricamente no está haciendo nada, sino que ese elemento o esa columna se está comportando más como una viga. ¿Qué le está generando? Está generando más fluencia, está colocando a trabajar el acero. ¿Listo? Ese efecto se puede dar. Y muchas veces se da cuando tengo por lo menos un parqueadero en voladizo. ¿Cierto, Ine? Eso fue lo que pensé. Un voladizo bien grande. Un voladizo por ahí de 6 metros. Con una sola columna. Tipo parqueadero como el de Metallica. Donde el momento es mucho mayor que la carga axial. Entonces, en esos casos el comportamiento tiende a ser más como viga y se debería diseñar como una viga, ¿cierto? Donde el acero va puntual, donde le corresponde. ¿Listo? Por eso muchas veces da mucho más acero de lo normal. Entonces, esas son cosas que se presentan en las columnas. ¿Ya? Nosotros debemos tener claro que dependiendo de la zona donde esté trabajando o las condiciones de las cargas a las cuales esté sometiendo, puede presentarse una o no, puede que esté trabajando más a compresión o puede que esté trabajando más a flexión. ¿Listo? Profe, en ese caso, ¿sería mejor una columna circular o cuadrada o da igual? Pues igual ahí, por un lado tienes que seguir con la continuidad que traes de la de abajo. Por un ladito. ¿Listo? Y si de pronto es sola, ya si es por lo menos un solo elemento que no tiene continuidad, y sí podrías tú pensar en usar una configuración que tú consideres adecuada. ¿Ya? Y lo ideal es, se puede manejar circular, aunque para manejarlo circular, ya incluyendo flexión, hay unos métodos bastante interesantes y un poco más complejos que para diseñar una columna cuadrada. ¿Ya? Ahorita miraremos por qué. Pero hay un método que está en McCormack, si mi memoria no falla, donde se hace una conversión, se convierte la columna circular como si fuera una columna cuadrada y se hace el análisis. Pero es una aproximación. ¿Listo? Hay un estudio un poco más complejo y es para eso, cuando son columnas circulares. Pero igual tú puedes escoger cualquiera de las dos. Lo que hay que tener en cuenta, si es en un edificio, y ahí si no puedes cambiarlo, te toca seguir con la misma sección que traías antes. ¿Ya? Pero si el comportamiento es como viga, ¿qué me interesa a mí? Que la rigidez mayor esté del lado de la flexión. ¿Cierto? Eso sería lo ideal, pero muchas veces no se puede. Ok. Vamos claro hasta aquí. Más o menos es el comportamiento que presenta una columna desde una carga axial hasta que aparece hasta la eliminación de ella. ¿Estamos claros? Preguntas, dudas, inquietudes.
Ok. Entonces, Claro. estamos claros. Como hablábamos de cargas balanceadas, ¿cierto? Tenemos que hablar del concepto de centroide plástico. El centroide plástico corresponde, como dice aquí, o representa la posición de la fuerza resultante producida por el acero y el concreto, ¿cierto? Donde el acero trabaja tensión con Fy y el concreto trabaja compresión, punto 85 F' sobre C. Esta distancia C que aparece aquí, o centroide plástico, es la distancia o el punto donde, lógicamente, generamos el cambio de los esfuerzos, y es el punto, o sea, o este punto corresponde al momento donde la carga a compresión y la carga a tensión llegan a su capacidad, ¿sí? Donde la zona que está a compresión y la zona que está a tensión trabajan o llegan a su límite al mismo tiempo. ¿Sí me entendieron hasta ahí? O en otras palabras, bueno, esta distancia o centroide plástico corresponde a un punto, ¿cierto? A un punto establecido en mi sección transversal, o esta es mi columna, ¿cierto? Este es un lado de la columna. Entonces, como yo me voy a ir desplazando, a medida que yo me voy desplazando, hay un punto llamado centroide plástico donde la zona que está a tensión, o sea, el acero, porque recordemos que cuando está a tensión lo que está trabajando es el acero, ¿cierto? No está trabajando el concreto. Donde el acero llega a su fluencia y el concreto, que está con presión, llega a su máxima capacidad o llega a 0.85 F+C. Los dos a esa distancia llegan a su capacidad al tiempo. ¿Sí? Ese punto, aquí se conoce como centroide plástico, más adelante lo vamos a identificar también como un centroide balanceado, que es el punto que yo voy a utilizar, o es la distancia que voy a usar para calcular mi carga balanceada y mi momento balanceado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿O? Ahorita que lo miremos en más dibujito me entenderán. ¿Vamos claro? Profesor, es parecido al eje neutro en el caso de una viga. Teóricamente podríamos decir que sí. Se podría comparar con el eje neutro de una viga. Pero acá Listo, estamos mirando son esfuerzos. ¿Viste? Diagrama de deformaciones o esfuerzos. ¿Listo? Listo, profe. Okay. Todo eso que vamos a hacer aquí es para tener en cuenta que una columna, ¿cierto? Que miremos el comportamiento de una columna. Y básicamente eso lo vamos a usar para poder determinar o poder dibujar mi diagrama de iteraciones. Aclaro, los diagramas de iteraciones son puntuales, ¿cierto? Se hacen para una sección ya establecida, ¿sí? Por lo menos ya yo definí mi sección de columna de 30 por 30 y le puse 8 varillas de 5 octavos. Ese diagrama de iteraciones sirve para esa columna, para esa configuración. ¿Sí? No me va a servir para una de 25 por 25. No, es muy puntual. Eso quiere decir que si usted tiene 20 columnas en su edificación, usted debe tener 20 diagramas de iteración. Listo, por un lado. Lo que pasa es que ese mismo diagrama de iteraciones me va a servir a mí para verificar las distintas combinaciones que yo estoy usando en el diseño. Sabemos que nosotros diseñamos o tenemos 17 combinaciones para diseñar, ¿sí o no? Donde la más sencillita es 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Y las demás ya incluyen el sismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo hago mi diagrama de iteraciones, lo dibujo con la geometría y el área de cero que me dio. Y ubico cada una de las cargas axiales obtenidas de mi análisis con su respectivo momento, y todas ellas deben estar dentro del diagrama de iteración. Si no, la columna falla. Ahorita lo miramos un poquito.
¿Listo? Entonces, ya sabemos que cuando tengo una columna sometida a una carga axial, PU, su diagrama de esfuerzos es uniforme. ¿Sí o no? Sencillo. Cuando le aplico un momento, su diagrama de esfuerzo ya no es uniforme. Ya voy a tener una zona compresión y una zona tensión. Que si sumamos los dos, que es el efecto combinado y que se dan al tiempo, ojo. Bueno, aclaro otra cosa. Cuando estoy diseñando una columna, no puedo usar envolvente, como se hace en vigas. Aquí debo trabajar con la carga axial de la combinación 1 más el momento de la combinación 1. No puedo decir, no, es que la combinación 1 me dio un PU de 5000. Listo. Pero el momento más grande me lo dio la combinación 17. Entonces voy a coger el 1 y el 17. No, señor. Uno tiene que trabajar todo la combinación 1 con las cargas axiales del 1 y los momentos del 1. No podemos hacer combinación. En viga sí se puede, porque yo puedo coger momento 1 negativo, me lo dio la carga 1, pero el positivo me lo dio la carga 15. Es válido. ¿Ya? Acá Profe, no. una pregunta. Y ahí entonces, ¿cómo hace uno cuando uno está diseñando? O sea, ¿cuál escoge? ¿Cómo así que cuando uno no está diseñando? ¿Cómo así que cuando uno no está? Cuando uno está diseñando, uno puede tener, por ejemplo, una carga axial grande y un momento pequeño, o puede tener un momento grande y una carga axial pequeña. Entonces, ahí es donde vamos. Usted le tocaría, por un lado, usted propone una sección geométrica, ¿cierto? Con un área. Un ejemplo, el caso de la columna que diseñamos la vez pasada, que tenía ¿cuánto? 30 por 30. La cuadrada. Sí, 30 por 30. 30 por 30 y tenía 12 varillas sin octavos. Listo. Tú coges esa sección, ahorita miraremos cómo se hace el proceso para calcular las distintas cargas, y a esa sección transversal le aplicamos una serie de ecuaciones que ya las vamos a ver, y vamos a dibujar un diagrama de iteraciones, una curvita así. ¿Listo? Esa curvita. Esa curva va a salir del área cero que usted escogió y de la sección transversal que usted escogió, X. En esa curvita que está ahí, deben quedar dentro de ella, o sea, aquí en cada uno de estos puntos, las 17 combinaciones. Es decir, por lo menos, si usted tuvo un PU de 500, listo, PU de 500, y para la misma combinación estuviste en un momento de 100, un ejemplo, y está por aquí. Su punto está aquí. Pero para la combinación 2 tuviste un momento de 200, lógicamente estaría por acá más lejito. ¿Sí? Me pasé. 200 y tu carga axial fue de 300, o sea, está por acá. O sea, tienes que hacerlo independiente. O sea, tus 17 combinaciones o 18 de diseño están ahí en esa zona. Solo que partimos de una sección ya establecida y un área de cero establecido. Es posible que esa combinación que yo usé funcione o como es posible que no funcione. Y me tocaría cambiarlo. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿O se enredaron? ¿O lo repito? Profe, una pregunta. Entonces, si, por ejemplo, caso tal de que uno coja una combinación y uno proponga la sección y el área cero y no le cumple con no, o sea, no está dentro del diagrama de interacción, tocaría proponer una nueva sección, un área cero y hacer un nuevo diagrama, o ese mismo diagrama cumple. Ojo, no. Listo. Yo hice mi primera sección, escogí las 12 de 5 octavos. Y para la combinación de carga muerta, el momento quedó bien, quedó dentro del diagrama. Con la carga axial quedaron dentro del diagrama, pero cogí una combinación que tiene sismo y me dijo que la carga última era superior a los 2000, ¿cierto? Para la misma columna, ¿cierto? Estoy analizando la misma columna. ¿Sí? Yo cogí una sección, una carga axial, o sea, le cogí las combinaciones de carga muerta más carga viva y diseñé mi primera columna, ¿sí? Diseñé mi sección y mi área de cero. A esa sección que ya escogí, que cumple para una sola combinación, yo voy a verificar si las demás combinaciones quedan dentro de ese diagrama. ¿Listo? Si por cosas de la vida no quedan dentro del diagrama, a mí me tocaría hacer un nuevo diagrama porque ya voy a modificar o la dimensión de la columna o el área de cero de la columna.
¿Sí me entendió? Sí, ahora sí, ya. Como quien dice, si a la primera opción que yo escogí, una de las combinaciones no quedó dentro, me toca cambiar todo y hacer un nuevo diagrama y otra vez verificar. ¿Listo? Ok. Entonces, para yo poder diseñar un diagrama de iteraciones, ¿cierto? Por lógica, debo tener unas cargas axiales aplicadas, que son las cargas actuantes con su respectivo momento. Y voy a calcular unas cargas balanceadas. Estas cargas balanceadas van a depender o van a salir ya de la configuración que yo establecí. Es decir, de una columna de 30 por 30 con 12 varillas 50. ¿Listo? En otras palabras, el diagrama de iteraciones va a salir o se va a realizar o esa gráfica se va a hacer con base en unas dimensiones y un área de cero ya definido. ¿Listo? Por eso yo les decía a ustedes, no sé si se acuerdan que el primer parámetro que me dice a mí cuál es la dimensión de la columna es el chequeo de derivas. ¿Listo? Si yo hago ese control, quiere decir que ya el edificio tiene, como quien dice, un 50% ya listo. Porque teóricamente con esas dimensiones que me está dando, ella va a cumplir, pues la sección como tal, pues va a cumplir el diseño, pero muchas veces no es así. Muchas veces de pronto tengo un momento muy grande o alguna cosa y me tocaría cambiar la sección transversal. ¿Listo? Nosotros siempre vamos a partir de las secciones transversales ya obtenidas al final cuando controlo derivas. Antes no puedo diseñar una columna. ¿Listo? Entonces, ya teniendo mi sección y teniendo un área cero propuesto, que ya sabemos cómo se calcula, ¿cierto? Con base en una cuantía, yo hago la propuesta y obtengo una configuración. Voy a también a definir que el concreto siempre va a trabajar a una deformación unitaria de .03, ¿cierto? Voy a determinar mis cargas balanceadas y mi momento balanceado con el centroide plástico, ¿cierto? Es decir, que esa distancia C es la que me va a garantizar a mí la carga balanceada y el momento balanceado. Después que ya tengo eso, voy a proponer diferentes C, o sea, como quien dice, ahora voy a variar el centroide. Lo voy a desplazar en toda la columna para poder obtener los otros valores que ya no serían balanceados, sino serían cargas nominales. Y por último, graficamos. En pocas palabras, o en otras palabras más exactas y castizas, lo que yo voy a hacer es esto. Esa gráfica que está ahí. ¿Sí? Donde tengo en el lado vertical las cargas máximas y en el lado horizontal los momentos. Si ven por aquí que dice P máximo, ¿cierto? P máximo. Es la carga máxima que soporta una columna con una sección ya definida y que ya ustedes hasta esta altura saben calcular, ¿sí o no? Claro. Suponemos que sí. También voy a obtener dos valores, ¿cierto? Que son el P balanceado y el momento balanceado, ¿sí? Que en este momento, partiendo desde el eje cero, esta línea se llama punto de equilibrio. La conocemos como punto de equilibrio o este puntico, pues punto de equilibrio. Y la línea se llama línea balanceada, que es imaginariamente es la línea que me define dos zonas. ¿Sí? La zona que está por encima de esa línea, hacia acá. Perdón. Y era buscarla. He vuelto. ¿Cierto? La zona hacia allá, esta, corresponde a la zona que está con presión. Quiere decir que las columnas que estén en esta zona o en este rango van a tener más carga axial que momento. ¿Cierto? La zona que esté, lo que está abajo, zona 2, es más que todo zonas de tensión. Quiere decir que la columna va a tener más momento
que carga axial. ¿Sí lo ven? Por lo menos si hacemos una relación aquí, desde este punto para acá. Si ven, tengo cargas axiales bajitas, pero momentos grandes. ¿Sí ven? Entonces, eso me va a definir a mí cuál es el comportamiento de las diferentes combinaciones. Yo les decía, bueno, listo, si yo tengo una sección transversal X, tengo aquí una sección transversal, ¿cierto? Y de esa sección transversal tengo ya una configuración de acero tal, ¿ya? 4 barras de media. ¿Listo? 4 barras de media por lo menos. Y la diseñé con una combinación. Entonces, esa primera combinación me dio que el diagrama, que la columna queda por aquí. Listo. Reviso la otra combinación para esta configuración y por acá. Y así hice con todas las combinaciones y todas las combinaciones quedaron dentro. O sea, esa sección que propuse yo de 25 por 30, un ejemplo, con 4 barras de media, cumple todas las combinaciones, porque esta figura o este diagrama de iteraciones sale de esta sección. Es independiente a las cargas que están actuando. ¿Listo? Es decir, este diagrama de iteraciones es un diagrama resistente. ¿Sí? ¿Sí me entendieron hasta aquí? Ajá, el diagrama demuestra lo que aguanta, las cargas y los momentos que aguanta la sección que tenemos. Exactamente. Este diagrama me va a demostrar a mí las cargas y los momentos que resiste esta sección con esta configuración de acero. Bien. Sencillito, ¿no? Ahora, si un solo elemento, si una sola combinación de esas se sale de la columna, ya esta sección no me sirve. Debo cambiarlo. ¿Estamos claros hasta ahí? Debo cambiar. Bien, para diseñar este diagrama, lo único que sabemos hasta ahora es cómo calcular el P máximo, ¿cierto? Es lo único que sabemos hacer, que es lo que practicamos la clase pasada y el ejercicio que ustedes hicieron. Solamente sé calcular el P máximo. Necesito calcular el P balanceado, necesito calcular el momento balanceado, necesito calcular los diferentes P nominales, o sea, porque aquí hay un poco de P, ¿sí? Hay un poco de punticos, como esto es una curva que se grafica con varios puntos, ¿sí? Y eso va a depender del desplazamiento que yo le esté dando a la zona de compresión o tensión. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son las ecuaciones que yo necesito para poder dibujar ese diagrama. Por aquí, si lo ven, lo que está debajo del eje horizontal, a toda la zona que está acá, que no está churada, corresponde 100% a tensión. ¿Listo? Como quien dice, en la zona inferior del eje horizontal, eso es flexión pura. ¿Sí? Comportamiento de una viga. 100%. Por eso nos vamos hasta aquí, hasta este momento por tensión. ¿Ya? Queda bien, debemos calcularlo. Entonces, para yo dibujar ese diagrama de iteraciones, necesito conocer primero el centroide plástico, ¿cierto? Porque con el centroide plástico yo voy a obtener mi carga balanceada y mi momento balanceado. 1A. Si no tengo el centroide plástico, no puedo hacer nada. Bien, y ese centroide plástico está definido como la deformación del concreto sobre la deformación del concreto más la deformación del acero multiplicado por la dirección en la cual se está presentando la flexión. Ojo con esto.
Recuerden que estamos trabajando columnas uniaxiales, ¿cierto? Uniaxial. Quiere decir que yo debo colocar o debo hacer el análisis por deflexión. Si el momento va en este sentido, ¿sí? Mi dirección de análisis va a ser H, porque en este sentido es donde se van a generar tensiones en un lado y compresiones en el otro. Si el momento va en el otro sentido, o sea, así, ya aquí no sería H, sino B, porque la zona de tensión va a ser esta de acá y la zona de compresión va a ser esta. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso? Va a depender del sentido en el cual se esté presentando la flexión, H o B. ¿Estamos claros con eso? Claro, profe. Suponemos que sí. Entonces, por regla, el acero se va a tenemos la deformación del acero, lógicamente en los dos puntos, como la flexión de momento, vamos a tener una zona que está a tensión y una zona que está a compresión. C siempre se va a medir en la zona que está a compresión, nunca en la zona que está a tensión, siempre en la zona que está a compresión. ¿Listo? Primer valor que necesito calcular. Ya teniendo ese valor, ya puedo simplificar un poco más las cosas. R, ya sabemos que R lo vamos a conocer como la distancia que existe entre el borde y el centro de la barra. ¿Qué incluye R? Incluye el recubrimiento más el estribo más media barra. ¿Listo? Eso para que lo tengan ahí más o menos como información. Ya más adelante, cuando estemos haciendo el ejercicio, profundizamos un poco. Después que ya obtengo el centroide plástico, ya empiezo a calcular las diferentes deformaciones, ¿cierto? Porque este acero, ¿sí? Ya empiezo a calcular las deformaciones en el acero. Aquí vamos a tener dos deformaciones. Una deformación que teóricamente está a tensión, ¿cierto? Y la que va a estar a compresión. Y se calcula de la siguiente manera. La deformación del concreto, esto es una relación de triángulo. ¿Sí lo ven? La deformación del concreto, aquí lo hice, bueno, aquí la X creo que la coloqué como no era, pero X debería ser acá. X va a corresponder la distancia que hay desde donde se inicia el cambio, el punto cero, por decirlo así, hasta el acero. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es una relación entre la deformación del concreto y C y la distancia, la deformación del acero y X. ¿Listo? Hay que tener en cuenta dos cosas, que cuando yo calcule el valor de esa deformación, se me pueden presentar dos casos. El primer caso es que ese valor me dé a .0021. ¿Sí? Quiere decir que tengo una deformación mayor a la de la afluencia, por lo tanto, yo no puedo trabajar con esa deformación, porque ya el acero ahí está fluyendo. Y ustedes saben que a mí que apenas el acero empieza a fluir, yo trabajo con FY. ¿Listo? Si la deformación me da menor a 0.021, a mí me tocaría calcular el esfuerzo, porque todavía el acero ni siquiera no está fluyendo, apenas está empezando a fluir, como quien dice. Entonces debo trabajar con esa deformación y por lo tanto voy a trabajar con ese esfuerzo. Debo calcularlo como la deformación calculada, S sub I, calculada, sobre la deformación del acero original, o sea, .0021, multiplicado por la afluencia que esté usando. Bien, eso para que lo tengan ahí, que eso lo vamos a usar también, porque partiendo de estos valores de esfuerzo es que voy a calcular la carga de tensión, la carga de compresión del acero. ¿Listo? Después que ya tengo eso, debo calcular, uno, ya me enfoco primeramente en la zona que está a compresión. Entonces, la zona que está a compresión tiene dos aportes, como lo vemos aquí.
tengo el aporte del concreto y tengo el aporte del acero. Pero este acero está sometido a compresión. ¿Listo? Ya este diagramita que está aquí, creo que la mayoría lo conoce, ¿cierto? Eso apareció de hormigón 1. El diagrama de Whitney, que es bastante curvo, pero se simplifica y se determina o se calcula un valor A, que ya sabemos que ese valor A es 0.85 C. ¿Cierto? Y ya teniendo el valor de A, podemos calcular la compresión que se genera en el concreto, o sea, el aporte del concreto. Con la siguiente ecuación, la vamos a manejar como C sub C, compresión en el concreto. Y está establecida como 0.85 la resistencia del concreto por el valor de A, ¿cierto? Por B. ¿Por qué por B? Porque esto va a ser una carga, ¿cierto? Y aquí estoy manejando esfuerzo, por lo tanto debo convertirla en una carga, ¿cierto? Este F' sub C es esfuerzo. A corresponde a la distancia, ¿cierto? Convertida en rectangular. Y B corresponde al ancho de aplicación de la carga. ¿Listo? Esta carga me va a dar kilonewton. O newton, o como quieran trabajarlo. También voy a calcular la compresión del acero. Y la vamos a manejar como C'S. Que básicamente es la afluencia por el área de acero que esté trabajando. Cuando estoy hablando de A sub S, corresponde al área de acero incluida en esa zona. No es el área de acero total. Es decir, si yo tengo aquí 2 barras, es el área de acero que ocupan esas 2 barras. Y lo demás es descontándole el aporte del concreto. Bien. Entonces aquí a manera general en los ejercicios se entiende mejor. Después que ya obtengo eso, voy a calcular, lógicamente, como lo vemos aquí, voy a tener una fuerza de tensión, ¿cierto? Y ya voy a tener el aporte de la fuerza de tensión. Entonces, esa fuerza de tensión va a ser igual a ¿quién? Al modo de elasticidad por el área de acero. Lógicamente, vamos a trabajar con el área de acero que está en la zona de tensión por la deformación. Y aquí es donde le decía, ojo, si ya yo estoy trabajando con una deformación que calculé anteriormente mayor a 0.021, me quedo con esa. ¿Cierto? Uso siempre 0.021. Si la deformación no me dio 0.021, sino 0.018, yo debo trabajar con 0.018, porque el acero aún no está fluyendo. ¿Listo? Y esas son las distintas fuerzas que yo voy a tener. Una fuerza a compresión ocasionada por el concreto, una fuerza a compresión ocasionada por el acero, una fuerza a tensión ocasionada por el acero y una fuerza máxima, que esta va a depender, lógicamente, del tipo de columna que estemos manejando, circular o cuadrado. ¿Listo? Y que ya sabemos hasta aquí calcular. Todas esas fuerzas que yo tengo ahí, que acabo de definir ahorita, me van a servir a mí para calcular mi carga balanceada, mi momento balanceado y mi momento por tensión. Y básicamente, como ustedes son unos bárbaros en estática, lo que yo hago es lo siguiente, o lo que se hace es lo siguiente, ubicar cada una de esas fuerzas, ¿cierto? Voy a calcular carga balanceada, momento balanceado, y voy a ubicar cada una de las fuerzas donde corresponde, ¿sí? ¿Sí ven? T sub S, tensión. C sub C', compresión en el acero. C sub C, compresión del bloque de concreto. ¿Listo? Son las que conozco. Con estas hago un diagrama de fuerzas aplicadas, así como está aquí. Ya sabemos que la carga balanceada y el momento balanceado van a ir en el centro de la columna, ¿cierto? Porque todas las cargas se aplican a los ejes. Y con eso, con este diagramita que tengo aquí de esfuerzos, obtengo mi P balanceado y mi momento balanceado. ¿Cómo lo hago? Aplicando estática. Si quiero calcular el P balanceado, ¿qué tengo que hacer?
una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cierto? Si quiero calcular mi momento balanceado, me ubico en cualquier punto, aquí en el medio o acá, donde quiera, y hago sumatoria de fuerzas de momento. Y con esos dos valores obtengo mi P balanceado y mi momento balanceado. Y con ese valor ya podemos dibujar este diagrama de iteraciones. ¿Cierto? Porque ya conozco P máximo, tengo P balanceado, momento balanceado. Tarea para ustedes. ¿Cómo se calcula el momento por tensión? Es lo único que deben hacer. ¿Qué es el único esfuerzo que me falta? Momento por tensión. Es decir, no tengo carga axial, P balanceado no existe, y por lo tanto todo el acero está trabajando a tensión. Profe, dígame. Repito un momento que es C' sub L. La compresión en el acero. Sí, señor. Compresión en el acero. Compresión en el acero. Ok, gracias. ¿Listo? C sub C, compresión en el concreto. T sub S, tensión en el acero. Lógicamente en la zona de tensión. Listo, muchachos. Y todas esas ecuaciones que están ahí es las que vamos a usar para el día lunes, hacer un ejemplo de una columna sometida a carga axial y a un momento. Y vamos a más o menos hacer el diagrama de iteraciones de esa sección o de esa columna como tal. Para eso quiero que ustedes el día lunes, me entreguen en una hojita, o sea, lógicamente lo resuelven, y me van a decir cómo se calcula el momento balanceado. ¿Cómo lo harían? Y lógicamente me lo van a entregar en una hojita. Pero, profe, ¿quiere cómo se hace el cálculo o quiere algún ejercicio que le haga? No. ¿Cómo hace el cálculo? O sea, ¿cómo se hace? Usted me va a decir el momento balanceado, la ecuación del momento por tensión es esta. Lógicamente, tienen que decir de dónde salió. No es que me van a entregar en la hojita, la ecuación es esta. Momento sub 0 por tensión es igual a 1 más 2 más 3. Listo. No. ¿De dónde llegaron a que eso era 1 más 2 más 3? ¿Sí me entendieron? ¿O no? Sí, gracias. Ok. Sencillito, ¿no? Es un poquito enredado verlo así en esfuerzos, pero ahorita que estemos colocándole numeritos, ya entenderemos un poco más la cosa. Profe, o sea, es consultar de dónde sale la ecuación del momento balanceado. Sí. No, el momento balanceado no. El momento por tensión. Por tensión. El balanceado no, porque el balanceado es fácil, solamente aplica estática normal. Fuerza por distancia. Exactamente. Bueno. ¿Listo? Entonces, pues, eso era todo lo que tenía que decirles el día lunes. ¿Dónde le enviamos la tarea? ¿WhatsApp interno? Eso cabe en una hojita. Eso cabe en una hojita, por eso no le tomo una foto y se la pasa a WhatsApp. Sí, más bien pásenme la WhatsApp ahí para no complicarnos tanto la vida. Pero se le pasa el lunes antes de la clase o durante la clase, ¿cómo es eso? No, el lunes. Durante la clase. Durante la clase, bueno, durante la clase. El lunes durante la clase. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, no sé. Profe, las diapositivas, profe, ojalá la pueda pasar enseguida. Se le agradecería un montón. Listo, ya las paso. ¿Qué hice aquí? Cerré el... ¿Con qué la llamada? No. Sí, profesor. Porque fue el compartir pantalla. Ok. Bueno, ya les envío entonces las diapositivas, para que las tengan ahí la información. Y nos vemos que el lunes. Ya el lunes les planteamos un ejercicio, lo vamos a resolver, lo vamos a ir resolviendo poco a poco y enseguida vamos aclarando dudas al respecto. ¿Listo? Listo, profesor.
Bueno, que tengan una feliz tarde. Bendiciones para todos. Cuídense. Pórtense bien.